Enigma fue una máquina creada por el famoso ingeniero Arthur Servius que vivía en Alemania. Fue creada para satisfacer las necesidades de las telecomunicaciones en Alemania, pero esta máquina era demasiado cara, así que al final nadie la compró y Servius no le quedó otra que vender su máquina a la corporación Schiffler Maschinen AG, cuya corporación le compró la máquina y la vendió. Esta máquina la fue utilizada por todo el ejército alemán y fue conocida como la más segura de todas. Su funcionamiento era muy complejo y tenía sistemas de aleatoriedad. Iniciaba con una contraseña extraña. Esta contraseña eran los datos que requería el receptor para poder configurar la máquina para que todos pudiesen comunicarse de la manera correcta. La máquina funcionaba con teclas, funcionaba con cables y funcionaba con rotores. Lo primero que tenía que hacer el receptor al llegar el mensaje, cuyo mensaje era escrito por la máquina, era tan simple como modificar la máquina un buen par de veces. La primera modificación se generaba al ver el primer mensaje. El primer mensaje contenía información de configuración inicial. Esta configuración contenía tres elementos importantes de configuración de rotores y cables. El primero se llamaba Balsenlash, el segundo se llamaba Ringstellung y el tercero se llamaba Steckverveilungen. Estos tres métodos de configuración eran los que requería el receptor para poder manipular la máquina inicialmente. Cuando la máquina ya estuviese modificada a la perfección, únicamente tendrías que seguir con el segundo paso de modificación. Tendrías que ver en el mensaje la cabecera donde muestra los datos, como por ejemplo el día en el que fue enviado y la hora, y seguidamente encontrarías dos grupos de tres letras. El primer grupo de tres letras era un orden de rotores que tenía que seguir el receptor para poder descifrar el mensaje. Cuando el grupo de tres rotores ya era configurado, procederías a escribir las letras del segundo grupo como si fuese un mensaje y te saldrían otras tres letras. Estas tres letras serían el orden final de rotores que debía seguir el receptor para poder descifrar el mensaje. Cuando finalmente se tenía el orden final de rotores, únicamente el receptor tendría que escribir el mensaje cifrado. Y finalmente obtendría el mensaje descifrado. El mensaje descifrado llegaría como un mensaje con un orden de 5 letras seguidas de un espacio. El espacio debía ser ignorado y se debería juntar todo el mensaje. Seguidamente tendrías todo el mensaje junto, pero notarías un par de X por varios lugares. Cada X significaba un espaciador real. Cuando finalmente tenías cada mensaje espaciado, tendrías el mensaje finalizado. Y así es como concluiría el final proceso para desencriptar un mensaje de Enigma. La historia de Tipex, la máquina equivalente británica como la Cigaba, eran similares a Enigma. La primera máquina moderna de cifrado rotatorio de Edward Herben. Era considerablemente menos segura, hecho constatado por William F. Friedman, cuando fue ofrecida al gobierno de los Estados Unidos. Tipex fue la máquina de cifrado utilizada por las fuerzas británicas durante la Segunda Guerra Mundial. A resumidas cuentas, se trataba de una versión mejorada y reforzada de la máquina Enigma, que debido a su éxito comercial había llegado a manos de los aliados. La gran diferencia entre Tipex y Enigma residía en el número de rotores utilizados, 5 contra los 3 o 4 de los alemanes. Una máquina mucho más segura que siguió en funcionamiento hasta la década de los 50 y que solo fue jubilada por el progreso de cifrado militar y no por sus supuestas debilidades. Algunos países de la Commonwealth incluso siguieron utilizando esta máquina hasta los años 70. Ventajas de Tipex frente a Enigma. Independientemente de la variante de Tipex, todas ellas eran mejoras que Enigma, bastante obvios si eran desarrollados basados en la máquina alemana para hacerla más segura. Por un lado, la máquina británica solo requería de un operario para hacerla trabajar, en una composición de 2 alemanes requeridos para introducir el texto, a cifrar y anotar resultado cifrado. Esto se debía a que el texto se imprimía directamente en papel, lo que también evitaba errores humanos
en transcripción y incrementaba la velocidad pudiendo hacer 20 palabras por minuto. Bueno, hoy vamos a hablar del código navajo. El código navajo fue creado en los años 1930 y utilizado por los Estados Unidos. El código navajo fue categorizado como el código irrompible. ¿Por qué? Porque le dieron a una máquina descifradora 20 palabras y él ya lo tuvo que descifrar en 30 minutos. Y a un experto en el cifrado de la máquina solamente en 20 segundos le bastó. Yo voy a hablar de lo que serían las criptografías Magic y Cigaba. Por un lado, Magic tendría su origen a partir del año 1923 durante la época de la Primera Guerra Mundial, donde un soldado de la Marina de los Estados Unidos obtuvo una copia de los códigos japoneses, donde después estos códigos serían guardados en una carpeta roja y serían nombrados como códigos red. Más adelante, en el año 1930, el ejército japonés crearía códigos más complejos y más resguardados dentro de una carpeta azul, y estas serían nombradas como códigos blue. Pero estos códigos serían interceptados y monitoreados rápidamente por los servicios satelitales estadounidenses. En conclusión, su funcionamiento en general que cumplió esta criptografía era de que podían descifrar códigos japoneses, más que nada sus claves, ya sea por medio de unas radios que podían ser interceptadas o decodificadas. Ahora voy a hablar de lo que sería la criptografía Magic. Tuvo su origen a partir del año 1939, donde su creador, William Friedman, tuvo la idea de crear una máquina que permitiría enviar mensajes de manera discreta de parte de los Estados Unidos. Más adelante, esta máquina ya recibiría su nombre como Cigaba, y esta sería utilizada durante la época de la Segunda Guerra Mundial, tanto para misiones como para tareas complejas, pero todo bajo la protección del gobierno estadounidense. Y su funcionamiento general era de que tenía una serie de rotores, las cuales podían descifrar cada carácter de diferente texto, ya sea para mensajes claros como para mensajes descifrados. Ahora hablaremos del cifrado de ADFGBX, creado por Fritz Nebel en el año 1917. Fritz Nebel habría creado el posiblemente primer método de cifrado para los alemanes. Ellos lo consideraban el más seguro de todos hasta que fue descifrado, lamentablemente, durante un control de municiones, y el ejército alemán pasaría de esta máquina a no utilizarla nunca más, haciéndole perder a Fritz Nebel todo su respeto. Y seguidamente pasarán a Enigma, cuya mente ya hablamos antes. El funcionamiento de esta máquina era un poco más sencillo que Enigma, sin embargo también tenía sus complicaciones para ser descifrada y cifrada, además de que esta era menos conveniente que Enigma. El proceso que utilizaba para cifrar era el de utilizar una tabla XY de coordenadas y también una contraseña. Esta contraseña y tabla la tenía que tener tanto el receptor como el emisor. Si no se tenían estos dos necesarios, no se podría completar ni el cifrado ni el descifrado. El primer paso para cifrar un mensaje era leer todo el mensaje y seguidamente ubicar cada letra en la tabla. La tabla estaba compuesta por un grupo interno y un grupo externo. El grupo interno contenía todos los caracteres incluidos desde la A a la Z y todos los números desde el 0 al 9, y estaban ordenados de manera aleatoria en la que ambos tuviesen el orden, tanto el emisor como el receptor. Y de parte externa tendría un grupo de coordenadas. Por ejemplo, las coordenadas podrían ser F, G, B, Z, W, no importa ese orden, eso ya lo tendrían ellos planificado. Lo único que tenía que hacer el cifrador para tener el mensaje es reemplazar todas las letras. Es decir, que si por ejemplo teníamos una A, tendríamos que averiguar dónde está la ubicación de esa A. Cuando ya tuviésemos cada letra modificada por sus coordenadas, deberíamos tener el doble del tamaño del mensaje. Es decir, que si tuviésemos un mensaje de 5 letras, este mensaje pasaría a ser de 10 letras. Seguidamente,
se utilizaría la contraseña. La contraseña funcionaba de la siguiente manera. Se generaba otra tabla del grosor de las letras de la contraseña y la altura no influiría. El codificador debería escribir todas las letras en orden de izquierda a derecha hasta completar la tabla. Y nuevamente, la primera columna, que sería donde está ubicada la contraseña, deberá ser ordenada alfabéticamente, para así haber modificado el orden de las columnas. Cuando las columnas eran modificadas, tendría que escribir el codificador los mensajes, el mensaje ya codificado de arriba hacia abajo, y cuando haya terminado la primera columna pasaría a la siguiente, y así tendría el mensaje cifrado en ADFGBX. El proceso de descifrado es lo mismo, haciendo el proceso inverso, y cuando se haga el proceso inverso obtendrías el mensaje no codificado. Listo.